Presidente de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. Hola Andrés, un gusto saludarte. Soy Daniel Ciampicini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Bueno, me gustaría conocer como hombre de la coalición cívica tu postura, tu posición respecto de esto que está pasando con el Consejo de la Magistratura para que precisamente ese consejo pueda volver a funcionar, ¿no? Bueno, claramente ha habido una intención del gobierno, mejor dicho, del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner, de torcer una pulseada claramente por fuera del espíritu de la Constitución y de la independencia de los tres poderes, y frente ya a una situación que indudablemente ha tensado la cuerda hasta el final, me parece que ha quedado bastante claro que de no avanzar en una normalización del Consejo de la Magistratura, la vicepresidente va a estar torciendo el orden constitucional, porque para avisarle digamos, o para que la gente que por ahí de pronto no está informado, porque son cuestiones que a veces son técnicas, la Constitución manda tener un Consejo de la Magistratura con un equilibrio entre la representación política, la representación de los abogados, la representación de los jueces, y manda en ese equilibrio. Durante muchos años, desde el año, si mal no recuerdo, 92, o 97 mejor dicho, funcionó el Consejo de la Magistratura con una composición que respetaba ese espíritu que establece la Constitución, donde había representación de la Corte Suprema de Justicia, con el presidente, con la presidencia del presidente, mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia, con los jueces, con 8 legisladores, 4 de cada cámara, que representaban 2 a la mayoría, 1 a la primera minoría y otro a la segunda minoría, con lo cual también había un equilibrio, el Poder Ejecutivo, en fin, la matrícula, las universidades, todos tenían algún nivel de representación y se respetaba ese equilibrio. En el año 2006, hubo una ley que la mayoría circunstancial que tuvo el kirchnerismo, donde claramente cambió y mutó esto, donde se bajó la representación tanto de la justicia como de la Suprema Corte de Justicia, como de la nómina de abogados, y además de las minorías, claramente para favorecer al oficialismo de turno. Y esto fue objetado judicialmente y hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia que estableció que la ley anterior, la vigente hasta diciembre del 2021, era inconstitucional, no respetaba ese equilibrio que manda la Constitución, y le solicitó al Poder Legislativo una nueva ley que respete esos equilibrios. Bueno, no se logró, no se avanzó con esta ley, y se avanzó en volver a la composición anterior hasta tanto haya una nueva norma. Por lo tanto, está claro que la vicepresidente y gran parte del kirchnerismo que está encolumnado quiere torcer una decisión y quiere torcer lo que sería un sano equilibrio de los poderes y fundamentalmente la independencia de los tres poderes públicos. Pero perdón, ¿torcer una decisión para qué? Para favorecerse, porque el Consejo de la Magistratura tiene ni más ni menos que el enorme poder de avanzar en la designación de jueces. Y removerlos también. En gran parte, exactamente. Y esto me parece que es lo que le ha molestado al kirchnerismo, que es lo que hizo durante el 2006 en adelante con el Consejo de la Magistratura, con la composición, es la de, tener una influencia decisiva. Con la ley que se votó en el 2006, primero se eliminó la representación de la oposición, y en segundo lugar se licuó enormemente el poder de representación que tenían tanto la matrícula como los jueces dentro del Consejo de la Magistratura. Y bueno, evidentemente el kirchnerismo ha dado una vuelta de página, porque recordemos que en el año 97 la ley que se sancionó contó con el acompañamiento de muchos que hoy, o en el 2006 la modificaron. Claro, porque vos ahora hablas del kirchnerismo, pero también está con Cristina, está Massa, ¿no? Que están juntos en esto. Bueno, por eso, pero está claro que esta ha sido una de las banderas y uno de los objetivos que tiene Cristina. Obviamente que esto también tendrán que dar participación y tendrán que dar cuenta quienes de alguna manera no están trabajando o no se ponen, o no aceptan el fallo de la justicia. Yo creo que acá hay que dar un debate muy profundo en esto.
Recordemos, antes de la reforma de la Constitución del año 94, Sí. La política, a través de la representación parlamentaria, tenía un poder casi absoluto en la designación y en la destitución de jueces. La aparición de la figura del Consejo de la Magistratura, que fue una creación que incorporó en su momento a Alfonsín en los condicionamientos para que Menem sea reelecto en la reforma de la Constitución, justamente lo que buscó es mayor equilibrio en las representaciones y que el proceso, tanto de designación como de destitución de jueces, no fuera solamente influencia de quienes tuvieran representación política, porque la representación política muchas veces es circunstancial, es coyuntural. Sí, sí. Esto cambia. Sí. Ahora, las designaciones que hace ese Consejo de la Magistratura es generalmente en tiempo perenne, tanto sí. para la designación como para la destitución, ni hablar. Sí. Con lo cual, esto es lo que se buscó, y me parece que hay que ir a ese espíritu que tiene la Constitución, al espíritu que tuvo la ley original de Consejo de la Magistratura y a la que debe volverse. Esperemos que sea prontamente, porque es muy preferible que la solución esté dentro de la política, Claro. que la política Sí. tiene que responder a esta situación. Sí. Bueno, Sí. será una decisión en conjunto que hay que llevar adelante. Por lo pronto, la advertencia que ha hecho Elisa Carrió es muy clara y muy concreta. Frente a esta situación, frente al fallo de la justicia, que es doble, el primer fallo que decretó que la ley del 2006 fuera inconstitucional, y frente a este fallo que y ya constituyó al nuevo Consejo de la Magistratura, el Poder Legislativo tiene la obligación de incorporar los cuatro representantes, los dos por cada cámara por la mayoría y uno por la minoría, por primera minoría y otra por la segunda minoría en las dos cámaras, que sumarían los 8 representantes de los legisladores, porque si no estarían incumpliendo con un mandato de la Corte Suprema de Justicia y por ende esto es pasible claramente de una violación a la Constitución Nacional. Andrés, te cambio de tema. Vos sabés que la semana pasada hablamos con Juan Pablo Bailac, también lo hicimos con Juan Pedro Tunesi, hablamos con Alejandro Di Chiara. Tanto Bailac como Tunesi nos decía, bueno, el año que viene el radicalismo va a tener su candidato o precandidato a intendente, su precandidato a gobernador y su precandidato a presidente. La coalición cívica va a tener también representantes, es decir, va a haber una interna. Di Chiara, por ejemplo, decía que sería sano que aquí en Bahía Blanca haya una interna amplia del Frente de Todos, entre Feliú, Susbieles, La Cámpora, bueno, etcétera, etcétera. Incluso Bailac decía, seguramente, bueno, él apuesta por Natal y seguramente va a tener que enfrentar a Moirano. Bueno, Moirano debería ganar la interna también, o será la candidata de PRO. Pero la coalición cívica va a tener su candidato tanto a nivel ciudad como a nivel provincia. ¿Cuál es tu perspectiva? Mirá, la verdad es que yo no concibo las candidaturas en función de necesidades partidarias, porque si no estamos anteponiendo el caballo, Sí. el carro delante de los caballos. Sí. La prioridad es quién presenta un mejor proyecto para la ciudad, quién puede representar ese proyecto con mejor identidad y con mayor afinidad con la gente, y quién puede liderar el próximo proceso. No me parece que tenga que ser una cuestión de segmentación partidarias. Esto Ajá. me parece que así tiene que ser. Ahora, frente a una decisión, bueno, en provincia habrá que ver, obviamente la coalición tendrá que redefinir la estrategia, lo vamos a hacer seguramente con Lilita Carrió en los próximos meses, y a nivel local nosotros hemos manifestado, yo he manifestado Sí. que tengo vocación para poder llevar adelante ese proceso. Sí, vos me dijiste que tenés ganas de ser intendente. Sí, claramente, que no tiene que ver con ninguna necesidad personal No, ni no. partidaria, tiene que ver con cuestiones vocacionales. Después, si hay más candidatos y hay que dirimirlos en una interna, bueno, habrá que ir viendo si esto le conviene al espacio en su conjunto, pero no creo que sea el interés de los partidos o de los grupos el que tenga que priorizar. Aquí tiene que haber por lo menos tiene que haber objetivos en común. A mí Está bien, pero me ¿cómo se dirime eso? Es decir, porque el radicalismo, un partido... Llegado el momento habrá que ver si no logramos estar de acuerdo con el proyecto
que tiene que ver con un proyecto político, que tiene que ver, por ejemplo, cuál va a ser el próximo gobierno, qué modalidad va a tener, si vamos a ir a un gobierno de mayor coalición o va a haber la prevalencia de un partido sobre otro. Hoy por hoy no se nota hoy se nota, sí, marcadamente la prevalencia de un partido sobre otro, ¿no? Me refiero a una gran prevalencia de PRO sobre los otros partidos. Porque hubo acuerdos políticos previos y una validación de la gente en ese sentido. Ajá. Yo soy de los que cree que nada es para siempre. Ajá. Y yo estoy convencido que la próxima etapa que se avecina para el país, para la provincia, pero también para la ciudad, va a ser de enorme complejidad y que va a ser insuficiente que una persona, que un partido o que un grupo de personas pueda llevar adelante la difícil tarea que va a haber, porque vamos a tener que ir hacia una tarea de reconstrucción del tejido social, de la cuestión económica, de la contención, y Bahía Blanca va a tener el desafío de cuestiones vinculadas a su desarrollo futuro, que evidentemente va a haber que empezar a trabajar, que va a tener que ver con el tratamiento de los residuos urbanos, que va a tener que ver con el transporte público, que va a tener que ver en cómo se piensa a la ciudad de cara al desarrollo urbano, cómo planteamos la ciudad de cara a la relación con el resto de la provincia y de la Argentina, y me animo a decir de cómo nos relacionamos con el mundo, y esto va a ser un desafío que me parece que va a ser muy distinto al que ha tenido que vivir en estos 8 años. Sí, lo que tuvo que desarrollar Gay, eso decís. Claramente, porque él asumió con una realidad desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, que va a ser absolutamente diferente al del 2023. Bueno, ahora el nombre que se maneja en PRO es el de Nidia Moirano, ¿no? Bueno, me parece muy bien, por eso digo que a mí me parece bien que haya... Es decir, vos estás dispuesto a dar cualquier batalla, digamos, no hay problema en eso. A ver, yo siempre digo estoy dispuesto a ser intendente. Después, en las circunstancias las tendremos que evaluar entre todos los dirigentes. Digamos, distinto es cuando uno quiere ser candidato por una necesidad, por una necesidad para que el partido... Yo he sido candidato... Sí, me acuerdo. Por una necesidad política, para en su momento irrumpir en el espacio político. Sí, me acuerdo de esa interna con Tunesi y con Linares. Bueno, para romper un statu quo, para decir, bueno, aquí estamos. En su momento a la compañía Lilita Carrió, sabiendo que no teníamos ninguna chance de éxito. Esta es una circunstancia absolutamente distinta, que tiene que ver con cuestiones vocacionales. Desde lo personal, yo podría optar por un cargo a nivel nacional o cualquier otra cuestión, o hacer como he hecho en otras oportunidades, hacer políticas desde el llano. En este caso siento que tengo una vocación que la quiero poner a disposición primero de quienes me han venido acompañando, del partido, obviamente, del resto de los aliados políticos, y en todo caso, si no nos ponemos de acuerdo, tendrá que ser la gente. Está bien. Sí, además te toma en otro momento de tu carrera política, ¿no? Con otro tipo de recorrido también, con otro protagonismo en la coalición cívica. Vos sos el presidente de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires. Es otra etapa de tu vida profesional, tu vida como dirigente político, ¿no? Es otro Andrés de Leo hoy por hoy. Claramente. Ahí lo perdimos, Andrés, te perdimos. Mira, en el caso está, y después habrá que ver si se dan las circunstancias, pero no es que uno defina yo voy a ir a las PASO, porque la verdad es que haría mal a alguien que quiere liderar un proceso político o estar al frente de un cargo de tantísima responsabilidad como es el de ser intendente de una ciudad tan importante como Bahía Blanca, pensando que hay que entrar a las peleas o disputando con alguien que de pronto podemos ponernos de acuerdo. Claro. Está bien. Escúchame, te hago la última, y aprovechando esta amabilidad que siempre tenés con Radio Continental. ¿Qué te parece, qué te sugiere el nombre de Lorenzo? Que fíjate la elección que hizo, ¿no? Porque ganó la sexta. Ahora el radicalismo como que está fogoneando su nombramiento, su nominación como candidato a intendente. ¿Qué te hace ruido o no te hace ruido? ¿Qué te parece el nombre de Lorenzo? No, yo, a ver, bienvenido quien quiera, valga la palabra. Porque mirá que, perdóname, en campaña le pegaron bastante y la verdad que hizo una elección bárbara, ¿no? Pasó el trapo en la zona. Sí, hizo una buena elección, obviamente en la sección y en Bahía Blanca. Creo también que Manes hizo mejor elección en ese sentido que Lorenzo, y me parece que
mucho del crédito electoral del radicalismo fue la figura de Manes. Ajá. Pero independientemente, sí, No, porque sacó sí, más votos. Sí. Sacó Bueno, más está bien, votos. pero no vos le fuiste resto mérito a no, nadie. pero vos fuiste No, no. candidato y si te tienen que cortar abajo, te cortan, ¿eh? O te cortan No, en el está- medio o te cortan por donde sea. No, está claro, bueno, pero hubo por eso digo, sacó más votos. Sí, sí. Pero, a ver, yo no le resto méritos a nadie, quiero decir lo siguiente, bienvenido sea quien quiera participar en la política y bienvenido aquel que diga que quiere ser intendente. Yo Ajá. lo que digo No, es que él en no mi lo dijo, caso... él no lo dijo. No, por eso digo, quien sea, no estoy hablando Sí. en el caso de Natali propiamente dicho. Yo creo que este es el momento donde hay que hablar de proyectos políticos en serio y que hay que hablar de qué es lo que se quiere hacer. Y yo no lo digo ni por Natali ni por nadie en particular. Yo veo que hay mucho de necesidades de necesidades políticas de los partidos, Sí. y no de decir, bueno, yo quiero esto para la ciudad o quiero quiero proponerme para llevar adelante esto y cuáles van a ser los consensos. Sí, porque y después bueno, hay que sí, a sentarse ver, en el sillón y después decir, bueno, ¿qué por hacemos eso ahora, digo, no? por eso digo, ahora, hasta aquí yo no he escuchado a nadie que esté pensando en esto. Cuando esto ocurra, tendremos que sentarnos a hablar, si es que Sí. todos queremos ser candidatos de Juntos por el Cambio. Bueno, habrá que sentarse a ver quién representa mejor los intereses, y en el caso de que no nos pongamos de acuerdo, no veo para nada mal que esto se defina en una paz. Sí. Yo ahí te voy a corregir. Vos no escuchaste a nadie, eso está claro, pero vos has sido el único dirigente que sinceramente has ratificado de hace un tiempo tu predisposición o tus ganas o tus deseos de ser intendente como un servicio a la política, ¿no? Porque te ves preparado. Hay muchos, pero hay muchos sí. que, a ver, hay muchos que lo están pensando, que están jugando para eso y que no lo dicen, Andrés. Puede ser, Eso me parece pasa. bien. Eso- Yo reitero, a mí me gusta cuando, más allá de lo público, Sí. cuando alguien viene y me dice, che, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Y digo, bueno, si venimos a rosquear, no me hagas perder tiempo. Claro. Si venimos a hablar de qué queremos hacer para Bahía Blanca, para nuestra región, para la provincia, para la Argentina, Está claro. sentémonos a hablar. Porque la verdad es que la política lo que necesita es empezar a trabajar sobre Sí, ejes sí. concretos, Sí, no sí. sobre los intereses que nos pueden, digamos, que nos pueden traer un beneficio personal. En este caso yo, digamos, me siento con la capacidad para llevarlo adelante y con la convicción, y tengo la convicción y la ganas de hacerlo. Si después no está dado el marco político, Sí. o después uno no recibe el acompañamiento de la gente, bueno, es la democracia la que Está define. claro. Te agradezco la sinceridad, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, ¿eh? Que les vaya muy bien, Daniel. Bueno, Andrés de Leo, senador provincial.